¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde el tema central para la economía y la finanza en la Argentina ha sido la propuesta de canje de la deuda con legislación extranjera que ha hecho el Gobierno Nacional. Usted recuerde que este plazo se había extendido ante el rechazo amplio que había tenido esta propuesta entre los acreedores externos. Y bueno, llegamos a este viernes donde se produce la nueva fecha de corte que había establecido el Gobierno, con una nueva extensión de plazos. La novedad habla de que hasta el 2 de junio el Gobierno ha decidido postergar lo que probablemente sea un proceso de negociación con una nueva propuesta desde el Gobierno Nacional que se encuentra ya negociando desde el fin de semana pasado intensamente con los acreedores. Y el dato tal vez, que habrá que analizar y que no tiene una resolución tan clara es, cuáles son los efectos de que la Argentina haya decidido no pagar los 503 millones de dólares este viernes, cuando se vencía el periodo de cura, que se llama, a lo que es, el periodo de gracia, para ponerlo en términos más llanos, después de lo que fue el vencimiento el 22 de abril de los intereses de 3 bonos globales. Al no pagar, algunos analistas, algunos especialistas en estos temas plantean de que la Argentina podría estar enfrentando algún riesgo legal, sobre todo pensando en lo que es la dinámica de la actividad de los fondos buitre. Pero así están las cosas y la gran mayoría, le diría yo a los analistas, están del otro lado, es decir, planteando de que esto no debería tener efectos, demasiado importantes en lo que tiene que ver con la relación entre la Argentina y los bonistas externos. Lo que sí parece tranquilizar a los mercados, por lo menos a esta altura de los acontecimientos y con la información que se maneja, hacia el viernes, es que, si se está postergando nuevamente el plazo y por un periodo tan corto, todo parece indicar que hay avance en las negociaciones. De hecho, el ministro Martín Guzmán lo ha expresado en las últimas horas, ha planteado que el gobierno va a presentar una nueva propuesta a los acreedores que, se imagina uno, estará más o menos consensuada. Son muchos los intereses diferentes que hay en los grupos de acreedores externos. Esto obviamente con la intención de llegar a un acuerdo en los próximos días. Los números que se manejan son de una propuesta que la Argentina elevaría desde los actuales 40 dólares por cada 100 que debe de la última propuesta hasta cerca de 48,50 para acercar puntas con los acreedores que en un primer momento pedían 58 dólares, estamos hablando de valor actual o valor presente neto de los bonos que recibirían en canje y en promedio, porque son muchos bonos, con lo cual las partes parecen ir acercándose, pues los acreedores ya estarían más cerca de 52, es decir que esto se estaría cerrando, si lo que circula es lo correcto, cerca de 50 dólares de valor presente neto de lo que hoy debe la Argentina, aunque hablamos, lo recuerdo, solo por el momento de los títulos con legislación extranjera. Después quedará el tiempo necesario para ver si la misma propuesta también se presenta para los acreedores, muchos de ellos inclusive locales, por supuesto, que tienen títulos con legislación argentina. Este ha sido el tema central de la semana. El otro es la mayor debilidad del dólar en la bolsa. Esto ha tranquilizado de alguna manera los ánimos. Seguramente tiene alguna relación con los avances en las negociaciones entre Guzmán y los acreedores externos, pero lo que preocupa, y esto le diría que sí es un tema que hay que seguir mirando, es algo que presentamos ya en nuestra última emisión y que tiene que ver con la dinámica de las reservas internacionales. Ahí le presentamos los números. El último dato que tenemos, porque es la información que publica el Banco Central, es al cierre de las operaciones del jueves, donde uno lo que observa es que hay una caída de las reservas internacionales de manera, le diría, sistemática en las últimas semanas. Si uno toma el dato del viernes previo contra este jueves, uno ve que en la semana las reservas cayeron unos 300 millones de dólares. En lo que va del mes de mayo, la caída obviamente es más grande. Estamos hablando ahí de unos 700 millones de dólares. Y si bien en lo que tiene que ver con la proporción de reservas esto podría no ser preocupante, sí hay que decir que lo que hay que tener en cuenta es que estamos en periodo de liquidación de cosecha gruesa. Es decir, esta es la etapa en la que habitualmente Argentina de alguna manera va recuperando el stock de reservas internacionales y esto no se está produciendo. ¿Por qué caen las reservas? Hay distintos factores que están jugando, por supuesto, pero un elemento que hay que tener en cuenta es que el gobierno ha venido interviniendo en el mercado cambiario oficial para moderar el ascenso del dólar al mercado único y libre de cambios. Así por lo menos se denomina, en la normativa que tiene que ver con los mercados de cambio, aunque usted sabe que hoy no es tan libre porque está muy restringido para particulares y empresas. Pero no solamente eso está pesando sobre el stock de reservas internacionales, sino que también hay que decir que están cayendo los depósitos en dólares de los bancos.
Si bien no es una corrida muy manifiesta, sí uno lo que observa es que desde que se ha reabierto la posibilidad de retirar depósitos de los bancos, bueno, hay una caída progresiva, sistemática. Ahí le ponemos los números de todo modo para mostrarle que lo que sí hay que decir en relación a este tema es que los bancos tienen los dólares. Uno lo que ve, y es lo que usted tiene en pantalla, es que de los actuales 19.500 millones de dólares en depósitos que tienen tanto el sector público como el privado, porque acá se involucran ambos sectores en los bancos, bueno, eso está, por un lado, los encajes que tienen los bancos del Banco Central y por otro, en préstamos a corto plazo a empresas exportadoras. Es decir, que los bancos no deberían tener problemas para devolver los depósitos, pero claro, en la Argentina la memoria en relación a este tema y ante las dificultades macroeconómicas que hoy tiene el país, que creo que este es el eje del análisis de estas cuestiones, bueno, opta por retirar los depósitos para, dormir tranquilos, por llamarlo de alguna manera. Hay que ver cómo sigue este tema. Sin duda aquí está influyendo y mucho la brecha de la que vamos a hablar en el cierre del programa. Esto es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar en los mercados alternativos, porque, y esto es una experiencia internacional, pero que tiene mucho, de lo que ha pasado en la Argentina en las últimas décadas, en la medida en que hay un mercado libre que tiene un dólar muy por encima del oficial. Hoy, por ejemplo, un dólar bolsa entre 115 y 120 y un dólar oficial cerca de 70, hay un incentivo muy grande para que los importadores sobrefacturen importaciones y los exportadores subfacturen. Es decir, hay una pelea por quedarse con las reservas internacionales del sector privado, inclusive a través de mecanismos non sanctos, por llamar de alguna manera. Así que esta es la dinámica más preocupante, a mi juicio, de estas horas, que habrá que ver cómo sigue en las próximas semanas. Nosotros enseguida vamos a empezar a hablar de temas vinculados con la economía local, donde uno de los datos relevantes ha sido le diría amplia manifestación de comerciantes pidiendo por la reapertura de los negocios, algo que me parece que es una posibilidad, que definitivamente el gobierno provincial debería habilitar. Hay mucho comerciante con mucha angustia, como decía la semana pasada Juan Antonio Gutiérrez de Cameco, que está viviendo momentos muy difíciles del sector, esto está muy claro. Pero vamos a estar hablando enseguida, después de esta primera pausa, de la actividad de los concesionarios que han vuelto a abrir las puertas, también del barril criollo que vuelve al sector petrolero. Vamos a hablar, por supuesto, de los mercados, sobre el cierre del programa. Así que, estos son los temas que le vamos a estar proponiendo, más allá de también hacer un repaso rápido de lo que está pasando con el movimiento de cargas en el puerto de Mar del Plata. Primera pausa y enseguida hablamos de la actualidad de los concesionarios. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Administración Escalambro. Estudio contable. Administración de consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 11 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE.
En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Y vamos a hablar ahora entonces de la actividad de los concesionarios que han vuelto a reabrir las puertas después de haber sido autorizados por la provincia en los distintos protocolos de seguridad. Con lo cual, bueno, retoma una actividad que realmente había sido como tantas otras, ¿no? Muy golpeada durante el mes de abril, donde la producción de autos cayó prácticamente a cero y donde los patentamientos fueron el menor de la historia. Estamos hablando de un número de 4.400 patentamientos de vehículos 0 kilómetro. Evidentemente, bueno, una foto de la difícil situación del sector durante el mes de abril, donde hubo un cierre total de actividades. Bueno, este sector está enfrentando, por un lado, claramente un muy bajo nivel de confianza de los consumidores que no saben bien cómo sigue la película en materia económica, en materia de ingresos, con lo cual hay muy poca, digamos, disposición o muy poco incentivo para encarar la compra de un bien durable, de un auto, como es natural. Pero por otro lado, lo que se ha producido en las últimas semanas es que al dispararse el dólar en los mercados libres, hablemos del blue o hablemos del dólar en la bolsa, esto genera para aquellos que tenían dólares, bueno, un incentivo muy interesante para comprar autos que están valuados básicamente, con algunos cambios por supuesto, a el valor del dólar oficial. Así que en este contexto conversamos con Soledad Karaliev en Volkswagen acerca de cómo fue la reapertura de los concesionarios en estos días. Después de la prueba piloto que hizo el intendente el fin de semana anterior, tuvimos lunes y martes cerrado y obtuvimos finalmente la autorización por parte de la provincia porque habíamos mandado hacía 20 días los protocolos sanitarios y entonces se autorizó la actividad. Quiere decir eso que desde el miércoles pasado tenemos el salón de ventas abierto, el taller ya había abierto 15 días antes porque era una actividad que se consideraba necesaria para el mantenimiento de los vehículos. Y con la parte de administración estamos trabajando en un esquema de home office, no estamos haciendo venir a la gente porque el compromiso con el gobierno fue de que no se trasladara ningún empleado en transporte público. Como con home office tenemos muchas herramientas que nos permiten estar en contacto con toda la gente y lo hicimos durante toda la cuarentena, decidimos mantenerlo así. Pero Bien. la parte de ventas está abierta. Bien, ahora Soledad, ¿y cómo está la actividad? Porque me parece que hay dos grandes elementos para hacer jugar, porque por un lado está claro que la confianza del consumidor está por el piso, nadie sabe cómo sigue esta película y la caída de ingresos es muy notable en todos los sectores, pero por otro lado da la sensación, mirando desde afuera al sector, que lo que ha sido la disparada del dólar en los mercados libres pone a mucha gente que tenía dólares atesorados en condiciones de llegar a un auto en buenas condiciones, ¿no? Porque, a ver, los autos, convengamos, deberían ajustarse a lo que es el valor del dólar oficial. Contanos cómo está en este contexto la demanda, la actividad. Mira, fue notable del día que el dólar subió, que fue el jueves de la semana pasada, hubo un aluvión de consultas, te digo que fue terrible, porque la gente sabe que el valor de los autos en dólares es el más bajo de la historia que yo recuerdo en 20 años de industria. Y eso hace que mucha gente quiera comprar. El problema que tenemos ahora es que con el tema del COVID las fábricas están cerradas, entonces se repite un poco aquello del 2014, 2013, con una brecha grande entre el dólar oficial y el blue, una alta demanda de parte de la gente y poco producto. Con lo cual, ¿qué está sucediendo? Mucha gente pregunta el precio y en todo caso se ve cierta especulación de esperar que el billete suba, pero no se olviden que los precios de los autos también se van a ajustar. Entonces yo ahí es donde recomiendo cerrar las operaciones, recomiendo a los clientes que aprovechen y que no especulen tanto, porque lo que puede suceder y lo que está pasando es que ya hay productos que no tienen disponibilidad. Como las fábricas todavía están algunas cerradas y las que abrieron, de hecho Volkswagen abrió el lunes, que estuvo presente el gobernador y el presidente en la reapertura de la fábrica, el problema es que las fábricas están al 50% de la capacidad y que además tienen compromisos de exportación. Entonces, lo que es producción local, hay muy poca disponibilidad de Amarok. Entonces, lo poco que hay, el cliente hoy está comprándolo. Han bajado las bonificaciones justamente por un tema de alta demanda y entonces hoy los precios ya han sufrido una modificación, que yo creo que va a ser mayor, porque aún en dólares, una camioneta que históricamente valía $50.000, hoy está alrededor de $30.000. Entonces, eso no creo que este escenario se mantenga mucho tiempo más.
Bien. Y por otra parte, todo lo que es importado está con complicaciones desde el punto de vista logístico. Si lográs que Brasil te mande autos, entrarlos a Argentina es un problema hoy. Entonces vamos a tener, yo creo que el mes que viene se va a notar una falta de productos generalizada de toda la gama. Bien, ahora, y en términos de disponibilidad, ¿qué es lo que hay y qué es lo que no hay en este marco? En términos de, digamos, de modelo, ¿no? Hoy, sí, lo que está faltando hoy es Amarok, toda la alta gama, todo lo que viene de México. Tenemos un auto que me llama la gente y me queda un Golf, un Vento, Tiguan ya no tenemos, entonces sí tenemos, en este momento por suerte hemos podido comprar muchas T-Cross, que te repito, en dólares hoy una T-Cross vale la mitad de lo que valía desde que se lanzó. Y Soledad Kraliev agregaba un elemento clave del análisis de esta coyuntura que atraviesan los concesionarios, que es la falta de producto, ¿no es cierto? En la medida en que las fábricas están prácticamente cerradas, prácticamente paralizada la producción, también muy limitada la importación de vehículos por cuestiones logísticas que tienen que ver, por supuesto, con lo sanitario, realmente hay pocos autos y esto muy probablemente también se agrave en las próximas semanas. Pero está claro que hay incentivos de parte de la gente, digamos, a comprar, ¿no es cierto?, unidades nuevas que han quedado muy baratas en términos de dólares libres. Esto lo pintaba muy bien Soledad Kraliev cuando decía que están en un valor de dólar libre probablemente el más bajo de los últimos 20 o 30 años. Pero hay más para comentar sobre lo que es la dinámica de los concesionarios en estos días. Hay financiación, que es un dato interesante para aquellos que quieran encarar la compra de un vehículo, y además el otro elemento que está jugando es la posibilidad de vincularse con el concesionario de manera virtual. Está claro que muchos hoy no quieren circular, no quieren tomar riesgos a la hora de salir a la calle, y bueno, el contacto virtual hoy es la principal pieza que están utilizando los concesionarios para vincularse con potenciales clientes. Hay mucha gente que está optando por financiación porque las tasas que están ofreciendo son inferiores a la inflación prevista. Está bien que la inflación de estos últimos días, digamos, producto de la cuarentena, está bastante contenida, pero de la inflación que se proyecta, si vos estás con tasas de 19%, hoy es muy conveniente, porque te endeudas con cuotas fijas, con una tasa baja, y entonces no tocas los dólares, por ejemplo. Y el que tiene pesos quiere salir. Digamos, el que tiene ahorro en pesos y no puede comprar dólares también. Entonces eso hace que todo presione para que la gente quiera ir a un bien de capital como es el auto, que es un bien que te permite mantener tu inversión. Así que la verdad raro, pero estamos con muchísima demanda. Está muy claro. Seguro, por el contexto. Por último, Soledad, hablamos ya de que la gente puede ir digamos, a los locales a ver los vehículos, pero también en su momento, el año pasado, hablamos mucho de lo que son los canales digitales que ustedes utilizan para contactarse con los clientes y que muchas veces son preferidos por los clientes. Me imagino que más todavía en este contexto donde muchos preferirán no circular y por lo menos entrar en un primer contacto con el concesionario de manera virtual. ¿Cómo están trabajando con eso? Es un hecho eso. Te digo que nosotros, si bien tenemos las puertas abiertas, en general las ventas que estamos realizando, el 70% se están realizando sin que el cliente tenga presencia en la concesionaria. Es verdad que hay cierta cantidad de gente que quiere venir, ver el auto. Lo que pasa es que nosotros en el salón los autos están cerrados por un tema de protocolo, no te podés subir, los podés mirar. Pero con el tema de la desinfección, la satinización, no podemos abrir los autos ni permitir que las personas suban a los autos. Entonces hoy el canal digital es fundamental. Te digo, el 70% del trabajo se hace. Lo que sí es bueno, que a nosotros nos permitió la apertura, es que podemos entregar las unidades. Era algo que no podíamos. Teníamos gente que había comprado antes de la cuarentena y todavía no había podido retirar. Entonces ahora estamos regularizando y aunque vos compres por internet, lo que te podemos garantizar es la entrega de la unidad. Que eso es algo que hasta el miércoles pasado estábamos completamente cerrados sin posibilidad de entregar los autos. Hoy ya podemos. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. La mejor manera de prevenir el coronavirus es quedándote en casa. Y juntos lo estamos haciendo posible. Si tenés que salir de tu casa para comprar alimentos o medicamentos, recordá mantener el distanciamiento social de al menos 1,5 metros.
Usar barbijo casero o tapabocas. Lavarte las manos con agua y jabón. No tocarte la boca, nariz y ojos. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos seguimos cuidando. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios. Catamarca 2076, Octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas. Dejamos de hablar de la actualidad de los concesionarios para hacer referencia a lo que es el regreso de lo que se llama el barril criollo. ¿Qué es esto? Un precio para el barril de crudo en el que se ponen de acuerdo por un lado el gobierno, por otro las petroleras, por otro los sindicatos. Y cuando hablamos de gobierno, no solamente nacional, sino también sobre todo las provincias petroleras, porque hay muchos intereses en relación a sostener el barril de crudo a un nivel, digamos, aceptable para todas las partes, en términos de que las provincias y el Estado recauden impuestos, los trabajadores conserven sus puestos de trabajo y siga siendo rentable para las empresas petroleras continuar con la producción. Ese barril de crudo criollo se estableció en $45, pero está claro que esto, que es un beneficio para el sector en particular, genera grandes distorsiones para el resto de la economía, porque en realidad lo que está pasando es que los argentinos, empresas y particulares, vamos a pagar el combustible, de hecho lo estamos haciendo, más alto que lo que vale en otras partes del mundo. Sobre este tema conversamos en la semana con el contador Patricio Delfino, de la Cámara de Expendedores de Combustible de Mar del Plata y la zona, que hacía este análisis de la novedad que finalmente tomó cuerpo en una nueva norma esta semana. La pandemia ha causado un desbarajuste nunca visto en todas las actividades, diría yo, y en la actividad petrolera muy en particular. Digamos, ha habido un derrumbe de demanda, derrumbe de precios, y bueno, generó esto montones de problemas, es decir, prácticamente nada de ventas en algunos derivados del petróleo, un poco de venta en algunos otros, refinerías que se tienen que cerrar, refinerías que tienen que bajar mucho la carga, refinerías que rebosan los tanques de nafta que el mercado no está demandando y que pueden llegar a tener necesidades de gasoil, y llegado el caso de importar gasoil, porque bueno, el barril de petróleo siempre da digamos, cantidades constantes de los derivados, y el mercado, bueno, a veces pide, digamos, está todo preparado para una demanda que que ha cambiado totalmente por la pandemia. Entonces, bueno, hay muchos intereses en juego, como vos decías. El barril criollo es la solución por ahí que encontraron las corporaciones. Por un lado la corporación política, la corporación sindical y la corporación empresaria, para rápidamente llegar a un acuerdo para beneficiarse a sí mismos. Y bueno, el pato de la boda en este caso ha sido el consumidor. Es la solución argentina a un problema, digamos, donde no se opta por soluciones de mercado. Es un parche, es un parche. La situación extrema que ha generado esta enfermedad, nunca vista, o sea, los problemas económicos causados son gigantes y para todos los sectores. Bueno, el sector, digamos, la anuencia del Estado y el beneplácito de las empresas y los trabajadores, se ha dado una protección a costa de los consumidores. Podríamos pensar, no sé, que es una injusticia. Sí, es una injusticia porque, por ejemplo, no sé, el empresario que tiene un restaurante
no puede obligar, qué sé yo, a los comensales que vayan igual. No tiene la protección de, no sé, del tenedor criollo, por así decirlo. Entonces es como que se pone el sector petrolero en una isla. Como usted ve, un tema difícil de analizar, ¿no? Porque desde el punto de vista de lo que es la estructura del sector petrolero, prácticamente todos los actores quedan satisfechos, hay que decir prácticamente, porque por ejemplo las petroleras que solo refinan y no producen en el país van a tener el problema de que van a estar pagando el crudo más caro de lo que podrían hacerlo si lo importaran, con lo cual de alguna manera quedan con serios problemas en lo que tienen que ver su actividad. Pero el resto de los actores en principio de acuerdo. Por supuesto, como le decía anteriormente, el perjuicio para los consumidores, para las empresas que van a tener por supuesto costo de logística más altos, ¿no? Costo de transporte, que si el barril de petróleo reflejara la realidad hoy en los mercados internacionales, con un barril que está entre 30 y 35 dólares, oscilando en esos valores aproximadamente en las últimas semanas. Así que bueno, un tema realmente difícil y muy opinable. En el segundo tramo de la charla con el contador Delfino hicimos referencia a cómo queda la producción en Vaca Muerta con estos valores del barril de crudo y también sobre lo que es hoy la demanda de combustible en las estaciones de servicio. Vaca Muerta, la rueda se desinfló, se empezó a desinflar con las PASO en el año pasado, ya por los primeros días de agosto de 2019. Cuando, bueno, ante el resultado de las PASO, el entonces gobierno nacional metió mano, puso precios máximos para esto, para lo otro, congeló toda la cadena de los hidrocarburos. Bueno, a partir de ahí, y ante la incertidumbre política que se generaba, los planes de inversión de las empresas que en ese tramo de 2019 estaban decidiendo invertir en 2020, se cancelaron. Como quien dice, de sencillar hasta que aclare. Entonces los planes de inversión para este año prácticamente los puede tener YPF, que es una empresa que opera en Argentina, una empresa nacional, pero no, digamos, masivamente no va a haber inversiones para el desarrollo. Y cuando estas normas tan cortoplacistas se crean, no pueden ser base de sustento para ninguna inversión de largo o mediano plazo. Es decir, los yacimientos estos tienen la particularidad que duran unos años y el proceso es de inversión, recupero, y bueno, es un proceso más bien constante. Esta norma es un parche, como para que no se derrumbe todo, y bueno, apuntando a que cuando la actividad económica en el planeta se normalice, los precios del petróleo suban, y bueno, y sea más fácil volver a una normalidad, porque tampoco estos precios aseguran demanda. Es decir, YPF ha notificado a las empresas que le proveen de petróleo que no les va a adquirir en el periodo que viene crudo, porque con el propio crudo que tiene, a YPF ya le alcanza. Entonces, es todo muy, una solución, digamos, muy parcial, muy de corto plazo, ante todos los problemas graves que hay, que nadie va, en un marco así, nadie va a proyectar, decir, bueno, arrancamos en 2021 con todo. Está muy claro. Por último, Patricio, vos mencionaste en el primer tramo de tus comentarios a la demanda interna, ¿no es cierto? La demanda de combustible y demás. Y hace rato que te pregunto por esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en los surtidores? ¿Qué tanto ha caído la demanda? ¿Cuál es la situación de los expendedores de combustible, ¿no es cierto?, particularmente en este contexto? Bien, como te decía, el mercado, hay derivados del petróleo que dejó de consumir, por ejemplo, el JP1, que es el combustible que se utiliza para los aviones, no hay vuelo de aviones, no hay consumo de ese combustible. Las estaciones de servicio venden naftas y gasoil. Las naftas han caído en una primera etapa al 90%, o sea, se vendía un 10%. Ahora se han recuperado y estamos en niveles de naftas del 30%. El gasoil, pero imagínate, es una caída pero abismal. A medida que obviamente la cuarentena se va flexibilizando, ya sea porque el gobierno lo autoriza, porque la gente ya no le da más bolilla y sale a la calle porque no puede estar en su casa indefinidamente en el tiempo. Bueno, a medida que la actividad económica aumenta y la gente anda más en la calle, se vende más. Y el gasoil fue lo que, digamos, desde un primer momento menos cayó, habrá caído, o sea, se derrumbó un 70%, o sea,
estábamos vendiendo un 30%. Pero, por ejemplo, hay sectores como el sector del campo que no paró nunca. Entonces hoy tenés que el gasoil puede haber caído, o mejor dicho, que se está trabajando al un orden del 60, 65, o incluso llegado el caso, el punto de venta puede tener hasta un 70% de las ventas de gasoil que serían normales a esta época del año. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Obras Sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 11 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Administración Escalambro. Estudio contable. Administración de consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa. Exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Y como usted sabe, la mayoría de los sectores de nuestra economía, de la economía mundial, están pasando momentos muy difíciles, pero hay determinados nichos de actividad que a partir de lo que es la gestión incluso de actores del sector privado, bueno, están pasando un momento donde pueden defender aproximadamente sus niveles de ingreso. En este sentido, bueno, vamos a hacer referencia ahora a lo que está pasando con el movimiento de cargas en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Y allí lo que se observa es la mejor temporada en cuanto a desembarques de calamar, en nuestro puerto en particular, en los últimos 5 años. Esto se logra a partir de lo que es, bueno, la serie de bonificaciones que implementa la gente de Terminal de Contenedores 2 a las empresas que exportan todo por el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Bonificaciones, por supuesto, en horarios de esos servicios de carga y descarga a los buques portacontenedores. Y bueno, esto está generando que muchas de, digamos, las capturas que se volcaban en otros puertos, bueno, están llegando al puerto local, con lo cual se mantiene un nivel de ocupación aceptable para el sector de la estiva y para el sector básicamente del movimiento de contenedores. Sobre este tema conversamos en la semana con el contador Emilio Bustamante de la Terminal de Contenedores 2, que nos describía de la siguiente manera, bueno, cómo está la actividad hoy allí en el puerto en plena zafra de calamar. No, bueno, hoy estamos específicamente en la zafra de calamar, así que digamos que la estrella en este momento en lo que es exportaciones es el calamar. Porque va a China mucho. China se ha abierto ahora, ha abierto sus puertos estaban abiertos, pero digamos había una gran congestión, etcétera, y esto hacía que no se pudiera exportar normalmente. Entonces ahora esta cuestión está cambiando y muchos de estos productos van a China. Lo que es Europa, que nosotros acá se exporta mucho a España, Italia. Imagínate que no han estado todo lo que es el turismo, restaurantes, hoteles, está todo cerrado, entonces, bueno,
no hay muchas compras, el precio es bajo de otros de los demás productos, y esto hace que, bueno, que haya una retracción. Las empresas grandes, como es el caso de Moscusa, Solimeno, Iberconsa y otras firmas grandes de acá de Mar del Plata, tienen frigoríficos importantes, entonces ellos salen a pescar, y si no hay un precio internacional bueno, pueden esperar, digamos. Tienen esa capacidad, como lo es el cereal, lo cual está bien, está perfecto. Hay empresas más chicas que no tienen esa posibilidad, entonces son las que o no salen a pescar, no tienen el precio. Bueno, hemos escuchado quejas de que el precio está bajo internacional en general de estos productos, y eso hace que se retraiga lo que es la pesca en general. Creo que hay una disminución importante en la industria, creo que es la que más ha disminuido, siendo que ha seguido activa. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el langostino, por ejemplo, que nosotros mucho del langostino acá va a Europa, España, Italia, y bueno, mientras esos mercados sigan apagados, el precio va a ser bajo, y bueno, esta es la realidad. Después, en lo que es el servicio de exportación, bueno, estamos muy bien, faltan barcos. Estamos en este momento, bueno, como dijiste vos ayer, un buque de Maersk, que está viniendo cada 10, 12 días. Es un buque que estamos operando a su máxima capacidad. Hemos movido ayer 820 TEUs, cosa que nosotros movíamos la mitad. Y es un movimiento muy importante. Pero bueno, si hubiera un barco en el medio más, como teníamos con MSC, está bueno porque vos dividís la carga, no tenés tanta aglomeración de repente como tuvimos en esta semana, digamos, la semana previa al barco es un lío de camiones. Si lo tenemos dividido con otro barco es mejor. Así que, pero bueno, Maersk hoy podemos decir que está prestando un buen servicio, se ha adaptado a nuestras necesidades. Y un dato interesante en relación a este tipo de sectores, ¿no?, que están sosteniendo un nivel de actividad aceptable en medio de la pandemia, es que más allá de que se sostiene o se incrementa la facturación, se están elevando también los costos, ¿no? Este es un caso, digamos, bastante generalizado en términos de que la protección de los trabajadores obviamente agrega costos a las empresas, pero bueno, está claro que sostener el nivel de actividad es muy relevante para poder sostener los niveles de empleo, ¿no? Algo similar, por ejemplo, para dar datos, tiene que ver con lo que presentó Amazon cuando hizo públicos sus estados contables semanas atrás en los Estados Unidos, cuando justamente planteó que el exceso de facturación o el mayor volumen de facturación que está teniendo el mayor operador de comercio electrónico del mundo como consecuencia de la pandemia, bueno, esas mayores ventas se van todas en protección a los trabajadores. Incluso es más, se planteó la posibilidad de que Amazon gaste más en la protección de los trabajadores de lo que pueda generar en términos de ingresos por mayores ventas, ¿no? Toda una realidad de lo que ha cambiado el mundo de los negocios a partir de la irrupción del COVID-19. Pero vamos a compartir el segundo tramo de la charla con Emilio Bustamante. Cambio de administrador en el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, la llegada de Germán Felicia, bueno, primeros contactos de la gente de Terminal de Contenedores 2, que no había tenido una relación fácil con el administrador saliente Martín Merlini. Así que bueno, le preguntamos a Bustamante cómo había comenzado la relación con el nuevo administrador del puerto y nos comentaba lo siguiente. Se ha expresado que tiene la voluntad de que este tema se desarrolle y le estamos dando un crédito, esperamos que así sea. Le hemos manifestado que tenemos muchas inversiones para hacer, pero que no sentimos seguridad jurídica ni tranquilidad para poder hacerlas, así que hasta tanto no veamos eso, no vamos a avanzar, pero se ha comprometido que así que vamos a avanzar, que nos vamos a juntar, así que tiene todo nuestro crédito y esperamos que así sea. ¿Qué acciones necesitan, Emilio, concretamente? ¿Qué es lo que necesitan que cambie? Nosotros tenemos, todo porque venimos de hablar, uno decir A y el otro J, o sea, totalmente desencontrado. No se puede trabajar así, desencontrados totalmente. Entonces, por eso no se hacen las inversiones. Tenemos las tierras por 2 años. Cuando vos tenés los puertos centrales, que
no sé, Exorgan, 30 años. Entonces, bueno, obviamente pueden hacer inversiones. Nosotros acá tenemos que competir por una cuestión de federalismo prácticamente con los puertos centrales. Las inversiones van a parar a Buenos Aires, no pueden ser. Tenemos que reaccionar como el interior. Nosotros hemos hecho presentaciones en Buenos Aires con los expertos en el tema portuario. Y le hemos dicho, no pueden hacer inversiones, hablan de 1.700 millones de dólares. Cuando decís que el Estado debe invertir acá 500, dicen que es mucho. Entonces es una barbaridad. Acá tiene que ser, debería ser el puerto oceánico que la Argentina necesita para todo lo que son las cargas del sur. No puede ser que estemos acá siempre dependiendo de Montevideo, de Brasil. Con ellos tenemos que hacer comercio, pero no puede ser que toda la carga se la quiera chupar el puerto de Buenos Aires, o que uno tenga que escuchar en las publicaciones, aquí nuestro puerto federal y nacional, a mí la verdad, que me disculpen, ¿no? Pero me da un poco de asco. Lo digo en forma graciosa, ¿no? Pero me da mucha rabia, porque nosotros acá tenemos un potencial. Tenemos un barco, ayer entró en 10 minutos, con una niebla que no se veía. Tenemos un canal de acceso de 400 metros, 500 metros, que dragar, y no se draga bien, se draga mal, como se dragó, aprovecho para decirlo, en la etapa anterior, se ha dragado mal, con lo justo, la zona de gira con lo justo. Esa es la primera inversión que se debería atacar, y saliendo del tema, además, ya que me preguntas, ¿no? El tema de la autosuficiencia del puerto, que es algo ridículo haber pasado estos últimos años, ¿no es cierto?, con un consorcio que dice que esto es autosustentable. Y todos los demás puertos, Buenos Aires, La Plata, Comodoro, todo el Estado aporta, salvo acá, porque acá es algo que increíble, es inconcebible, digamos, porque los puertos son provinciales o nacionales. En nuestro caso, nuestro puerto es provincial. O sea, nosotros somos operadores privados. O sea, si a mí me dieran la oportunidad, no tiene sentido, ¿no? Pero lo haría un puerto oceánico, que es lo que nos merecemos los marplatenses. Por eso Mar del Plata está como está, ¿no? Porque nunca se acompañó este tema. Y esperamos que hoy se pueda lograr. Y hasta aquí entonces la palabra de Emilio Bustamante de la Terminal de Contenedores 2, describiendo por un lado lo que es el momento, digamos, de actividad aceptable que está teniendo el movimiento de cargas por todo lo que tiene que ver con la temporada de calamar, y también, puntualizando algunas necesidades de inversión que a su juicio hoy presenta el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Pero cambiamos ahora de tema, nos metemos de lleno en lo que ha sido la semana financiera. En el próximo bloque vamos a estar, como siempre, conversando con Adriana Filiolo sobre cómo ha sido el cierre en la bolsa argentina, también de cómo está cerrando el dólar en los distintos mercados libres, en este viernes en que la Argentina ha decidido postergar, le reitero, la posibilidad de que los acreedores acepten una nueva propuesta, ¿no es cierto?, para resolver, para reestructurar la deuda con legislación extranjera. Ahora, con el apoyo de algunos gráficos, le vamos a mostrar lo que ha ocurrido en la semana financiera en las principales bolsas del mundo para ponernos un poco en tema, antes de hablar particularmente de la bolsa argentina. Y comenzamos, como siempre, con el índice Standard & Poor's 500, representativo de las 500 compañías más grandes de la bolsa de los Estados Unidos, obviamente la bolsa más importante del mundo. Y bueno, tenemos que el índice, después de un máximo previo a la crisis del coronavirus en 3.400 puntos, cayó hasta 2.200 y viene recuperándose de manera sostenida. Hay que marcar aquí que el índice está cerca del promedio de precio de 200 días, ¿no? Un indicador que habitualmente utilizan muchos fondos de inversión, fondos institucionales e incluso inversores individuales como patrón de tendencia. Y lo que vemos es que está el índice acercándose a ese nivel. Lo importante sería que lo superara para tratar de obtener alguna confirmación adicional de que la tendencia de este índice es sólida. De cualquier manera, el Nasdaq es el índice que viene liderando realmente la bolsa de los Estados Unidos. El Nasdaq, le recuerdo, está compuesto mayoritariamente por acciones tecnológicas, y aquí hay que notar una notable divergencia, ¿no?, entre el Nasdaq y el índice Standard & Poor's 500. Aquí tenemos un promedio de 200 días de los precios que ha sido ampliamente superado. Actualmente el Nasdaq se ubica en este nivel, muy cerca del máximo que había alcanzado previo a la crisis del coronavirus, y además este promedio de precios está con pendiente positiva, lo cual es un claro indicador de tendencia alcista de mediano y de largo plazo. Así que bien la bolsa de los Estados Unidos,
mucho más floja la condición de los mercados emergentes, como ha ocurrido desde hace muchos años, pero este año se ha enfatizado. Aquí tenemos a los índices de los mercados emergentes promediados en un fondo que cotiza en los Estados Unidos, recién intentando una tibia recuperación. Este es el máximo que hemos tenido este año, este es el máximo que tuvimos a principios del 2018, y bueno, los mercados emergentes en otra condición, realmente mucho más débil desde el punto de vista relativo con respecto a las bolsas americanas. Y por último el Merval, que por supuesto está en peor condición técnica aún, la media, el promedio de 200 días pendiente descendente y por encima de los precios, lo cual no es un buen dato. Aquí tenemos los máximos del 2018 antes de comenzar a la caída de los emergentes, pero también antes de que comenzara, bueno, las corridas cambiarias en Argentina, ¿no? Bueno, hoy el índice está realmente a un nivel de gran deterioro, esto es lo que conversábamos en la semana con distintos inversores, con lo cual, más allá de la tendencia negativa, es posible, digamos, dar lugar a una recuperación como la que estamos viendo, porque realmente la bolsa argentina cerró bien la semana, cerró en positivo, y bueno, lo que habrá que ver es qué pasa con el índice Merval en dólares, que es lo que estamos compartiendo ahora, en la medida en que se acerque a este promedio de precios de 200 días. Y hasta aquí entonces el marco general de lo que ha ocurrido esta semana en las principales bolsas del mundo, por lo menos las principales referencias que utilizamos aquí en la Argentina. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida, bueno, compartimos la charla con Adriana Figliuolo para hablar de lo que ha sido el movimiento de los mercados aquí en nuestro país en la semana. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Administraciones Calambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 11 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. La mejor manera de prevenir el coronavirus es quedándote en casa. Y juntos lo estamos haciendo posible. Si tenés que salir de tu casa para comprar alimentos o medicamentos, recordá mantener el distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Usar barbijo casero o tapabocas. Lavarte las manos con agua y jabón. No tocarte la boca, nariz y ojos. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos seguimos cuidando. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Bien, último tramo de Mercados y Empresas. Hay tiempo entonces de compartir, como todas las semanas, la charla con Adriana Figliuolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Bueno, lo que ha sido la semana, básicamente, esto es lo que analizamos con Adriana, en este contexto particularmente caracterizado en la Argentina por el proceso de reestructuración de deuda. Sí, fue una semana buena, o sea, las acciones siguieron subiendo un poco, a veces influenciada por la suba del dólar, pero esta semana en realidad se puede decir que en la medida que nos íbamos acercando a un clima más de tranquilidad, también se veía como que el dólar se relajaba un poco. Entonces realmente en esta semana lo que vimos fue que terminamos con un dólar que casi en los niveles de 110 aproximadamente. Así que bueno, veremos qué pasa la otra semana. Hay rumores este fin de semana de que algún grupo grande haría algún acuerdo. Así que bueno, estamos viendo.
Ahora, a última hora, subieron bastante las paridades de los bonos en dólares, así que eso nos indicaría que podría haber un posible arreglo. Pero bueno, el panorama es bueno, o sea, te muestra que todavía, a pesar de esta suba, con las bajas monstruosas que tuvieron las acciones argentinas en este último año en dólares, yo creo que puede haber bastante recorrido todavía. Seguramente, porque Adriana, un dato para compartir con la gente es que si uno toma el Merval en dólares, está 80% por debajo del pico que alcanzó a principios del 2018, antes de que comenzaran las primeras corridas ya por abril-mayo. Es decir, si bien a muchos les puede preocupar algún elemento de la macroeconomía o de la finanza, la realidad es que las acciones ya están en valores que probablemente hayan descontado este escenario tan difícil, ¿no? Claro, mira, nosotros nos quedó siempre grabado, enero del 2018, el ADR de Galicia afuera llegó a valer $70. Claro. Y hoy está cotizando a $9. Entonces, pero todo en general, porque por ejemplo, hoy mirábamos la acción de Petrobras Brasil en Estados Unidos. Bueno, está cotizando a niveles de $7. Hace un año valía 14, y si me voy al 2018, seguramente valía 30, no sé, pero voy al hecho de que a veces uno pierde la dimensión de la baja en dólares. Porque vos mirás la bolsa argentina y decís, bueno, está subiendo el Merval, lo ves, 39.000, lo que sea. Pero en realidad los índices, estamos en niveles del 2001 prácticamente. Así que yo creo que en la medida que la gente... se está operando más en acciones igualmente, bastante más. Lo que no hay operaciones, lógicamente, hasta que no se aclare un poco el panorama, en títulos públicos, podemos decir que eso no hay inversores que estén dispuestos a poner $1 para poder comprar un título. Por ahora, esperá que hagan el canje, salgan los títulos nuevos, y habrá que ver las paridades y en qué condiciones queda el país, como para decir, bueno, mira, ¿por qué vamos a tener títulos con TIR del 10-12%, ¿no? Seguramente irá mejorando, pero hoy el panorama de títulos es prácticamente nulo, salvo el que compra para hacerse de dólares, ¿no es cierto? Pero en general yo no veo grandes movimientos, ¿no? en títulos. Bien. No Por sé, último, Marcelo, Adriana, no, Sí. mi punto con respecto al tema del dólar tiene que ver con que lo que llama bastante la atención es cómo, después de las restricciones que puso la semana pasada el Banco Central, el dólar bolsa, como vos decías, cierra la semana cerca de 110 y el blue 124. Este dato, ¿no?, de cuánto más barato pusieron al dólar bolsa las restricciones, con lo cual hoy claramente conviene ir a ese mercado. Ahora, desde el punto de vista de la compra, ¿cómo está el movimiento? ¿Esto evidentemente se moderó mucho la demanda de la gente en la bolsa? La compra se moderó un poco, podemos decir, ¿no? Las restricciones en realidad son para todos los que recibieron algún beneficio del Claro. Estado en este momento de pandemia. O para el particular, el que haya comprado los $200 durante el último mes. Ahí están las restricciones. En la compra, en la venta no. Entonces realmente creo que la gente que tiene que vender, empresas que estaban dolarizadas o personas que tienen que vender por algún motivo en especial, lo hacen a través de este mercado y no lo hacen a través del mercado que no es oficial. Pero siempre la restricción está un poco en la compra, se nota un poco más. Pero también porque la gente no quería convalidar un dólar de 120 prácticamente, 118, 120, ahí se frenó un poco la cosa también. Nosotros pienso que a este nivel de 108, 110, ahí van a empezar a aparecer nuevamente los compradores que se alejaron porque se le fue el precio del dólar, porque había que convalidar un dólar de 120 pensando, ay, ¿cuánto va a estar? ¿200 a fin de año? Entonces, bueno, ahí se calmaron un poco el tema de la compra. Pero bueno, nada, o sea, nosotros siempre tenemos la compra y la venta, o sea, cuando no le conviene a uno, igual lo ideal es que no se alejen mucho las puntas de lo que es el dólar paralelo, ¿no es cierto? Porque entonces es tentador ir a un mercado negro a vender un dólar, ¿no? Pero bueno, pensamos que en realidad hay mercado. Y mucha gente que estuvo esperando para comprar, porque nosotros nos damos cuenta que abrieron cuentas comitentes para hacer eso y todavía no han operado. Entonces pienso que va a venir una ola o estar viendo realmente aquellos que a lo mejor compraron $200, de repente te invalida una compra de 100.000, ¿viste? Es increíble, pero te pasa lo mismo, o sea, es el mismo efecto. Así que bueno, vamos a esperar la semana que viene a ver si hay más gente que compre. Seguro. Bien, Adriana, gracias por estos comentarios, buen fin de semana largo y hablamos en los próximos días. Bueno, gracias Marcelo, hasta pronto.
Y tras la charla con Adriana Figliolo, tiempo antes de cerrar esta nueva emisión de Mercados y Empresas, solo para compartir los valores en el mercado cambiario. 70,58 el dólar oficial, 0,74% arriba, un ritmo de evaluación muy similar al que veníamos viendo en las semanas previas. Y el dólar en los mercados libres, en todos los casos, en caída. El bolsa 109,50, el contado con liquidación 114 y, como decíamos anteriormente, el blue mucho más arriba, 126 pesos. Esto se explica básicamente porque las restricciones que ha puesto el Banco Central desde el principio de la semana pasada, esto es que los individuos que hayan comprado dólares en el mercado oficial en los últimos 30 días no puedan comprar dólares en el circuito bursátil, tampoco pueden hacerlo las empresas que han recibido asistencia del Estado para pagar salarios o incluso las empresas que han tomado créditos al 24%, créditos subsidiados para hacer frente a los gastos corrientes. Bueno, esta demanda que se va del circuito bursátil va al blue y evidentemente está separando los precios. El blue termina más alto entonces que el resto de las versiones del dólar libre, 126, aunque también con una caída del 9%. Y de esta manera entonces vamos llegando al cierre de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Bueno, con el dólar, como le decía entonces, ¿no? Un poco más tranquilo esta semana, evidentemente las restricciones que ha impuesto el gobierno para la compra de dólares en el mercado bursátil para empresas, incluso para particulares, bueno, ha restringido un poco la demanda en este mercado. Y bueno, lo que habrá que seguir, como le decía en la apertura del programa, me parece que este es uno de los temas centrales en esta coyuntura, es la evolución de las reservas internacionales del Banco Central, que vienen cayendo. Bueno, no es todavía excesivamente preocupante la situación porque el stock, es mucho más alto que el que tuvo Argentina en otros momentos críticos, pero la dinámica sin duda es preocupante y hay que seguirla de cerca. Con este comentario cerramos, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas, nos despedimos como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.